Capítulo 5. Hasta las profundidades más oscuras. Tal como lo prometía la carta, se enterró una llave a los pies de un santo en el parque Rosewater. James tomó la vieja llave de bronce en su mano mientras viajaba hacia el oeste por la avenida Nathan, hacia la Sociedad Histórica de Silent Hill. Donde estaba Laura ya no importaba. Ahora que tenía esta pista nueva, si podía creer en esa carta, con esta clave podría resolver los misterios que acechaban a esta extraña ciudad, así como descubrir la verdad sobre Mary. El solo hecho de sostener la llave vertió nueva energía en el cuerpo y la mente de James. Incluso podía caminar sin que le molestara el entumecimiento de las piernas. En ocasiones, un monstruo salía a trompicones de la niebla y bloqueaba su camino, pero se estaban convirtiendo en nada más que una molestia. Eran solo las mismas criaturas y maniquíes sin brazos que había visto y luchado tantas veces antes. James ya ni siquiera los consideraba amenazas reales. Aún así, como siempre, la visión de sus cuerpos retorcidos y deformes les trajo el viejo y familiar sentimiento de disgusto. Cada vez que los tiraba al suelo y los golpeaba con el tubo de acero hasta que finalmente dejaban de moverse, su mente se aclaraba y se concentraba más. Incluso sintió una chispa de lo que solo podría describirse como placer sádico. Finalmente, James llegó al pequeño museo. Al pasar por el mostrador de recepción en el estrecho vestíbulo, entró en una sala de exposición con paredes revestidas de pinturas y fotografías. La mayoría de ellas eran pinturas de paisajes y fotos antiguas de Silent Hill del pasado. Solo una imagen parecía fuera de lugar. Día brumoso, restos del juicio. Representaba a un hombre gigante, arrastrado a una escena plagada de sombras de personas ensartadas en lanzas. «Es él», susurró James. Aunque la figura fue representada como una sombra contra un cielo gris ceniciento, su silueta distintiva era inconfundible. Era el monstruo de la pirámide roja. ¿Cómo podría explicar que algo así estuviera aquí? Otras pinturas iban acompañadas de descripciones impresas debajo, pero esta no tenía más que su título. Sin querer pensar mucho en ello, James pasó a la siguiente habitación. Había docenas de fotografías en tonos desvaídos en blanco y negro. Todas ellas, contando sin palabras, la historia de Silent Hill. Mientras examinaba las imágenes, James se sintió atraído por la foto de un edificio muy familiar. Parecía un poco diferente de su forma actual, pero era claramente reconocible como el Hospital Brookhaven. Leyó el título. Este hospital fue construido en respuesta a una gran plaga que siguió a una ola de inmigración a esta zona. Originalmente era poco más que una choza, pero poco a poco fue creciendo y creciendo. Al lado colgaba una fotografía del exdirector del hospital. Además, había varias fotos enigmáticas que no mostraban nada más que un agujero profundo. Se preguntó si estaban relacionados de alguna manera con el hospital, pero era imposible saberlo, ya que las fotos no tenían descripciones escritas. Al adentrarse más en el museo, James se encontró con otra imagen sorprendente. Muerte por pinchazo. Una ejecución en la prisión. Muerte por ensarto o estrangulamiento. Elegir esta muerte es el último sabor de la libertad del prisionero. Junto a ella colgaba otra foto titulada Campamento de Prisioneros de Toluca. Construido durante la Guerra Civil, posteriormente se convirtió en el Penal de Toluca. Según estas descripciones de acontecimientos pasados, esa prisión debe haber sido un lugar de extrema crueldad. James nunca había oído hablar de algo parecido a la muerte ensartada que se llevara a cabo en la época colonial. Y si un prisionero tuviera la libertad de elegir su destino, ¿por qué elegiría eso? ¿Qué los impulsaría a elegir morir de una manera tan brutal? Las historias que contaban estas imágenes eran escalofriantes y comenzaban a darle a la sala de exhibición una atmósfera inquietante. Al final, como era de esperarse de un edificio tan pequeño, James llegó a un callejón sin salida. Sin embargo, quedó desconcertado por lo que encontró en medio de la habitación más alejada. Al menos ahora había una explicación para aquellas fotos de agujeros. ¿Qué diablos es esto? Al mirar por la abertura cuadrada en el suelo, no encontró nada más que un enorme abismo. Mirando a la oscuridad sin fondo, un pensamiento pasó por la mente de James. La oscuridad que se esconde dentro de este pozo. Es como yo. Incluso podría ser por mi destino. Ciertamente es posible que solo me esté aferrando a un mundo de fantasía y seguramente una persona tan loca es capaz de creer que no hay nada malo en él mismo. Cualquier persona normal podría adivinarlo, pero no era garantía.
así como a veces te das cuenta de que estás soñando mientras todavía estás dormido. Tal vez un loco podría ver a través de un engaño mientras aún está atrapado en él. La carta de la casa de la calle Lindsay era la prueba. Esta carta estaba claramente dirigida a mí. ¿Podría ser un mensaje de un psiquiatra? Quizás los susurros de los médicos que intentaban curar a un paciente trastornado aparecieron en la forma de esta carta. Los registros de los pacientes en el consultorio, las páginas del diario esparcidas por el techo, si realmente están relacionadas conmigo, ¿y si fueran intentos de los médicos de guiarme? Me recordó las palabras garabateadas en el mapa de la oficina del director del hospital. El que teme ser observado desde el abismo no podrá investigarlo por sí mismo. La verdad solo se puede obtener si seguimos adelante. James miró de nuevo al agujero. Lo haré. No importa cuán profundo sea, si esta es la oscuridad del corazón, debería ver lo que me espera en el fondo. Con estos pensamientos sombríos pero decididos, James se arrojó al pozo. James estaba rodeado por una pared circular de ladrillos y un charco de agua poco profunda a sus pies. Era un pozo, un lugar bastante anticlimático para aterrizar considerando su gran y poética charla sobre la oscuridad del corazón. Y ahora, asumiendo que en realidad se trataba de un pozo real y no otra ilusión, estaba atrapado sin forma de volver a subir. ¿Por qué diablos alguna vez pensé en hacer algo tan estúpido? Pero, espera, después de saltar a un pozo tan profundo, ¿cómo logré salir sin siquiera un moretón? Incluso ahora mis piernas todavía se sienten débiles, entonces, ¿cómo logré aterrizar de pie? James buscó alrededor del pozo, golpeando las paredes de piedra con el tubo de acero. Si pudiera encontrar algún tipo de pasaje, seguramente conduciría a una salida. En un lugar se escuchó un sonido diferente, mucho más ligero. Golpear el lugar con la tubería provocó que los ladrillos se desmoronaran y se abriera un gran agujero en un camino oscuro. Era una vía fluvial, o tal vez una alcantarilla. James se aventuró en el pasillo, sus pasos chapoteando en el agua poco profunda mientras caminaba. Un rugido bajo resonó en el camino, mezclándose con el sonido del agua que fluía. Sonaba como una de esas cosas sin brazos. James preparó su tubería de acero y se preparó para una confrontación con el monstruo escondido en una curva del canal. Tan pronto como se encontró con su oponente, le dio el primer golpe directamente a la cabeza, enviándolo hacia atrás al suelo. La sangre de la herida de la criatura se esparció por el agua, tiñéndola de rojo. No es que esto fuera un problema. Para empezar, el agua estaba sucia, y un poco más no podría empeorar las cosas. Antes de que James pudiera rematarlo, la criatura herida huyó, abriéndose camino a través del agua con tanta habilidad como una rana. Sabía que al dejarlo vivir, solo volvería para atacarlo más tarde, pero James decidió no perseguir al monstruo, con el pasaje inundado de agua. De todos modos, tendría pocas posibilidades de atraparlo. Sería demasiado peligroso siquiera intentarlo. Al poco tiempo, James llegó al final del canal. Un camino seco se extendía hasta una pequeña habitación, vacía excepto por una puerta en el medio. Era una puerta normal, con un pomo normal. Solo que la ubicación era un tanto extraña. James tuvo que inclinar la cabeza ante la peculiar vista. Debe conducir a un sótano. Agarró la puerta para abrirla, y otro espacio más oscuro, tan profundo que la luz de su linterna no podía llegar al fondo. Una sonrisa irónica se dibujó en el rostro de James. Supongo que la oscuridad del corazón está oculta por muchas capas. Saltó sin dudarlo. La caída se sintió más larga la segunda vez. ¿Podría ser que ya estoy muerto? James tenía dudas. ¿Cómo podría sobrevivir a esas caídas sin lastimarse a menos que fuera un fantasma? Pero, si bien este lugar está lejos del cielo, no es suficiente para ser considerado un infierno. Varias mesas y sillas estaban cuidadosamente alineadas en la habitación, los viejos muebles de madera cubiertos de gruesas capas de polvo. Ciertamente esto no fue nada bueno. El lugar parecía estar preparado para alimentar a mucha gente como una cafetería. El rayo de la linterna cayó sobre una figura humana sentada en una silla con la parte superior del cuerpo inclinada sobre la mesa y el rostro en un charco de sangre. Le habían disparado en la cabeza con un arma de fuego. Esto no parece obra de un monstruo, pero ¿quién más está aquí abajo además de mí? Matar a una persona es tan fácil. Simplemente le pones el arma en la cabeza y ¡pum! Solo hace falta un disparo, dijo un hombre agachado en el suelo cerca del cadáver,
mientras levantaba la cabeza para mirar hacia la luz brillante. Tenía un revólver presionado contra su sien en una ilustración jocosa de sus propias palabras. Era Eddie. ¿Tú lo mataste?, James preguntó nerviosamente. La expresión de Eddie se puso rígida y sacudió la cabeza, con el arma todavía en la mano. No fue mi culpa. Él me obligó a hacerlo. Por favor, cálmate, Eddie. Nadie te culpa, solo dime qué pasó, dijo James con calma, consciente del sudor frío que comenzaba a formarse en su frente. Tiene un arma. Tengo una pipa. Si decidiera apuntarme con esa cosa, bueno, no hay manera de que pueda detenerlo, así que no enojemos al sujeto del arma. Ese tipo se lo merecía. Estaba ocupándome de mis propios asuntos, y él simplemente vino hacia mí. Además, se estaba burlando de mí con la mirada, igual que ese otro. Ya veo. James asintió con aprobación. Pero Eddie, ¿no crees que fue demasiado matarlo? Es una razón perfectamente buena. Eddie se lanzó a gritar tratando de bloquear las palabras de James. ¿Y por qué diablos no? Hasta ahora dejé que todos me pisotearan. Incluso él y su estúpido perro. Todos se lo merecen. Estaba enfurecido más allá del consuelo, escupiendo palabras enojadas, su mirada llena de odio. James solo pudo permanecer en silencio, temiendo provocarlo más. De repente la expresión de Eddie se suavizó de nuevo, convirtiéndose en algo más parecido a una sonrisa infantil. Es broma, James. Te asusté, ¿no? Ese tipo estaba muerto desde el principio. Le dio la espalda a James y dio un paso hacia la salida. Bueno, de todos modos ya me voy. Nos vemos. James no lo detuvo. No todos los días le apuntan con una pistola de esta manera, y sinceramente se sintió aliviado de ver partir a Eddie. Fue entonces cuando me vino a la mente un pensamiento particularmente absurdo. ¿Y si Eddie no fuera más que otra representación de mi propia locura? ¿Otro yo? ¿U otra personalidad? En otras palabras, podría ser un manojo de odio y rabia que podría conducir al suicidio o autolesionarme en el mundo real. Por muy loca que fuera la idea, había llegado al punto en el que ya no podía negar la posibilidad. Asomándose a la salida de la cafetería, James comprobó si no había moros en la costa. Al iluminar con la linterna ambos extremos del pasillo oscuro, no encontró nada. Al menos Eddie no había decidido esperar ahí para tenderle una emboscada. Sin embargo, voces siniestras resonaban por el pasillo, una señal segura de que había monstruos acechando. ¿Dónde estoy? Al cruzar la puerta, James se encontró en un pasillo sucio y decadente. Una hilera de barras de metal oxidadas y apretadas se alineaban en una de las paredes. El espacio detrás de las rejas estaba dividido en pequeñas habitaciones, o mejor dicho, celdas de prisión. Era una prisión. James frunció el ceño. Si realmente estaba destinado a estar aquí, ¿por qué terminaría en un lugar como este? ¿Podría ser porque siguió por la misma puerta que la personalidad asesina que era Eddie? En su mente resurgieron las fotos de la cárcel de Toluca que colgaban en las paredes de la Sociedad Histórica. ¿Podrían esas imágenes haber inspirado a la realidad a tomar esta forma? De cualquier manera, ¿cómo terminó aquí? Considerando el camino que había seguido desde el museo, ya debería estar muy por debajo del lago. Varias de las celdas contenían monstruos que gemían mientras golpeaban incansablemente las barras de metal. James desvió la mirada, aunque estaba feliz de ver a las repulsivas criaturas encerradas y fuera de su camino. Verlas así invocaba una pizca de lástima. Ese pequeño y desagradable fragmento creció hasta que ya no pudo mirarlos. Sin embargo, no estaba exactamente ansioso por dejarlos salir de sus celdas. Continuó pasando por las celdas y por el pasillo hasta llegar a otro más largo. En el medio del pasillo había dos puertas directamente una frente a la otra. Una conducía a un lugar que parecía ser un baño, mientras que la otra se abría a un gran espacio parecido a un pasillo. Este espacio estaba vacío, salvo por una estructura imponente que se encontraba en el medio. James miró más de cerca. Era una horca. Un segmento de cuerda atado en un lazo colgaba de la parte superior, casi como una invitación. De repente, James se sintió mareado cuando una aparición se presentó ante él, con las manos fuertemente atadas a la espalda. Estaba de pie sobre la plataforma de madera. Los carceleros, en lugar de un juez, leían en voz alta una lista de cargos. Todas las acusaciones estaban dirigidas a James. Te estás mintiendo a ti mismo al huir de la verdad. Por eso tu sentencia es la de la muerte.
Ante esas palabras apareció el verdugo, un hombre gigante que llevaba un casco de metal triangular oxidado. Tomando la soga, rápidamente la puso alrededor del cuello de James. James se tambaleó hacia atrás, agitando los brazos frente a su cara como para ahuyentar la ilusión morbosa. Por aterradora que fuera la idea de ser ejecutado en un lugar como este, estaba mucho más perturbado al darse cuenta de que mientras estaba ahí, con la cuerda alrededor de su cuello, algo que parecía alivio comenzó a invadirlo, como si de algún modo deseara su propia destrucción. «Ayúdame», escapó de sus labios en un susurro ahogado. «Alguien, por favor, ayuda». Llamó al supuesto psiquiatra que se escondía en la seguridad del mundo real. Llamó a cualquiera que quisiera escuchar. Si realmente estás ahí, mirando el rostro de tu paciente trastornado, y si yo también estoy ahí, por favor ayúdame. Usa medicación o lo que quieras, no me importa lo duro que sea, solo, por favor, cúrame de esta locura. Ya no quiero ver estas cosas, quiero salir de esta pesadilla. Reprimir este torrente de palabras era como intentar desesperadamente no sentirme enfermo. James corrió a ciegas a través de la densa oscuridad, fuera de la gran habitación a través del pasillo, pasando por innumerables puertas, vagando sin rumbo y buscando a cualquier fuente de salvación. Al poco tiempo se encontró en una pequeña sala de espera para los guardias de la prisión. En el centro del espacio había una armería bien equipada. Si bien este no era exactamente el tipo de salvación que estaba buscando, este lugar era el refugio ideal para un corazón débil. James tomó un rifle de caza y munición extra, sosteniendo el frío cañón contra su mejilla. Era más que un arma, era un símbolo de orden y control que ofrecía consuelo. Ayudó a aliviar el terror. James se sentó en la armería, agarrando el rifle como un niño sosteniendo una manta, sin intención de volver afuera. La idea de permanecer encerrado aquí, en un lugar seguro, rodeado de municiones, era demasiado tranquilizadora para dejarla ir, pero sabía que no resolvería ninguno de sus problemas. María estaba muerta, no pudo hacer nada para salvarla. Ahora se escondía como un cobarde cuando debería estar buscando a Mary. Sin embargo, todavía quería quedarse encerrado en esta habitación, aunque fuera por un rato más. Como si buscara una manera de escapar, James comenzó a leer una revista que yacía abierta encima de un escritorio, justificándola con la excusa de que podría contener algún mensaje trascendentalmente importante para él. Era una revista pequeña, probablemente una publicación local. Ubicada en el centro de Silent Hill, se encuentra la principal atracción turística de la ciudad, el lago Toluca. Sin embargo, este hermoso y claro lago también tiene otra cara. Aunque pueda parecer cuentos populares tontos o historias de fantasmas que se encuentran comúnmente circulando por ciudades antiguas como esta leyenda es realmente cierta. Un brumoso día de noviembre de 1918, el Pequeña Baronesa, un barco lleno de turistas, no pudo regresar a puerto. Un par de horas más tarde, después de que la niebla se disipó, no se encontró ninguna señal del barco por ningún lado. De hecho, ese día la niebla era tan espesa que ni siquiera se podía ver el barco cuando zarpó de la costa. Debido a esto, es imposible saber qué fue de la embarcación o cómo desapareció. Un artículo escrito por un periodista en ese momento simplemente dice: probablemente hundido por alguna razón. A pesar de los frenéticos esfuerzos de búsqueda de la policía, nunca se recuperó ni una sola pieza del barco. Asimismo, nunca se han encontrado los cuerpos de la tripulación y los 14 pasajeros, y mucho menos los supervivientes. Si bien ciertamente no es una historia imposible, sin evidencia es difícil determinar si realmente es cierta o no. En 1938 ocurrió un incidente aún más extraño. A diferencia del Pequeña Baronesa, este barco fue encontrado, o mejor dicho, solo se encontró el barco. No se encontró ni una sola alma a bordo. Con el barco completamente intacto, no había motivo para que alguien hubiera saltado por la borda. Al igual que el Mary Celeste en 1872 o el Carol Deering en 1921. Los pasajeros desaparecieron como si nunca hubieran estado ahí. En aquel momento prevalecía la teoría de que se había cometido un suicidio colectivo, pero esto parece muy improbable, teniendo en cuenta que no era más que un barco turístico. Más recientemente, hace solo 6 años, ocurrió otro suceso inexplicable. Para comprobar la verdad de la leyenda que rodea al lago, en un acto que en realidad no fue más que un desafío, 2 estudiantes desaparecieron después de aventurarse en el lago en un pequeño bote.
Hemos tenido la suerte de conocer a un joven que está familiarizado con este incidente, siendo compañero de clase de los estudiantes de secundaria desaparecidos. Afirma haber estado presente la mañana en que los dos partieron. Sin embargo, él cree que el barco se volcó. De cualquier manera, ese lago realmente me asusta. Compartió con nosotros una de las historias de fantasmas que había escuchado sobre el lago. La gente dice que si intentas salir al lago Toluca a medianoche, tu motor se apagará y te quedarás varado hasta la mañana siguiente. En verdad, muchos cadáveres descansan en el fondo de este lago. Sus manos huesudas se extienden hacia los barcos que pasan por encima, tal vez buscando a sus camaradas. Les da un significado completamente nuevo a la invitación de la gente del pueblo a los turistas de que vengan y visiten nuestro hermoso lago. Personalmente no creo nada de eso, pero sé que tiene que haber algún tipo de evidencia que aún no se ha descubierto. James cerró la revista. Era simplemente un artículo de esas publicaciones de chismes paranormales de tercera categoría, de esas que siempre hablan de ovnis, pie grande, el triángulo de las Bermudas y todo ese tipo de teorías de conspiración. ¡Qué montón de tonterías! Pero aún así, hizo que James se preguntara: realmente no creo que este sea un mensaje de un médico. Entonces, ¿eso significa que el contenido de este artículo es solo otra alucinación más? ¿O realmente sucedieron eventos como estos en Silent Hill? Cualquiera con una pizca de sentido común pensaría que estas historias son imposibles. Barcos que desaparecen del lago, reciben una carta de alguien que se supone que está muerto. Pero si estas cosas imposibles resultaran ser ciertas. James salió de la habitación, lleno de nueva determinación. Dudar así de su propia cordura era deprimente, pero necesario. No tuvo más remedio que apostar por esa posibilidad. En el pasillo, casi directamente frente a la sala de espera, había un agujero cubierto por una pesada tapa de hierro. Otro agujero al que, por supuesto, tendría que saltar para poder seguir adelante. Primero un hoyo, luego otro y luego otro más. ¡Qué divertido! James sonrió. Ya sea que esto sea producto de mis delirios o de los secretos ocultos de Silent Hill, supongo que no tengo más remedio que verlo hasta el final. Parecía que cuanto más descendía James en la prisión, más deteriorados y arruinados se volvían los alrededores. Aquí las sucias paredes estaban teñidas de varios tonos oscuros y rojizos. El suelo estaba lleno de cristales rotos y otros escombros. El pequeño espacio parecía haber sido completamente destruido. En la pared del fondo había un ascensor con la puerta abierta de par en par, así que este lugar es aún más profundo. No esperaba que algo tan bajo tierra en las ruinas de una antigua prisión siguiera funcionando, pero valía la pena intentarlo. Una vez a bordo, James presionó un botón y las puertas, que resultaron ser barras de metal en lugar de puertas de ascensor estándar, se cerraron. El ascensor comenzó a descender. Mirando a través de las rejas mientras el ascensor parecía caer sin cesar, vio pasar una pared de piedra desnuda, como si el polvo estuviera tallado en un lecho de roca. Finalmente llegó a un pasillo que parecía más el interior de un edificio. En comparación con los pisos anteriores, este lugar estaba en buenas condiciones. Incluso el yeso que se adhería a las paredes estaba intacto, y no esparcido por el suelo en pedazos. A lo largo del camino, el pasaje se bifurcaba en muchas otras direcciones, cada una de las cuales conducía a un callejón sin salida con escaleras que conducían más abajo. Estaba empezando a parecer un laberinto. ¿Un laberinto de la mente? ¿O un laberinto para desconcertar a quien intentara descubrir los misterios de Silent Hill? James echó un vistazo cuidadoso a una de las escaleras, subiendo hasta el piso de abajo. Al entrar al pasillo escuchó el sonido distintivo del metal traqueteando bajo sus pies, y el sólido piso se convirtió en una malla de alambre. Más preocupantes fueron los sonidos de las criaturas moviéndose debajo del alambre. Eran los mismos monstruos que lo atacaron desde debajo del suelo en el túnel de la calle Sol. Instintivamente, James se giró para retroceder escaleras arriba. Recordó cómo estas cosas le habían causado un infierno cuando intentó correr por el túnel. Incluso ahora, todavía le dolían los pies después de ese peligroso encuentro. Algo se acercaba desde las profundidades del turbio pasaje. Algo con pasos lo suficientemente pesados como para provocar un choque violento mientras caminaba sobre el suelo de tela metálica. En contra de su mejor juicio, James se giró para ver la figura gigante y sombría emerger a la luz. Era el monstruo de la pirámide roja. No se escuchó ningún sonido de un cuchillo arrastrado por el suelo. En cambio, la criatura empuñaba una lanza larga y gruesa. Era exactamente como la pintura de la sociedad histórica.
James estaba temblando de miedo. La mera idea de ser empalado por esa lanza le llenaba de un dulce terror. Más fuerte incluso que los sentimientos que aún lo atormentaban de odio y venganza por la muerte de María. Dándose la vuelta, subió corriendo las escaleras y salió al pasillo, corriendo tan rápido como sus pies se lo permitieron hasta llegar al otro tramo de escaleras. El intenso temor del monstruo que lo examinaba era como una antorcha sostenida en su espalda, solo animándolo a correr más rápido. James no tenía idea de qué tan lejos continuó a través del laberinto, solo tenía que esperar, sin importar a dónde lo llevara este camino. Si ese destino era el cielo o el infierno, era algo que solo Dios sabía. James avanzó ciegamente por el laberinto. Cualquier monstruo lo suficientemente tonto como para interponerse en su camino fue derribado por un disparo de rifle. Al poco tiempo el monstruo de la pirámide roja parecía haberse quedado atrás, pero no dejó de correr. Corriendo escaleras abajo, más escaleras y escaleras aún más largas, hasta encontrarse en un lugar inesperado. Era una habitación, separada por la mitad de rejas de hierro. Al otro lado de las rejas había una celda, y en esa celda estaba sentada una mujer. ¿María? James apenas podía creer lo que veía. El monstruo piramidal la mató en el hospital. Él lo vio. Entonces, ¿cómo podría estar sentada frente a él ahora? María, ¿realmente eres tú? ¿Estás viva? ¿No estás herida? ¿Estás bien? Estoy bastante bien, gracias. María se encogió de hombros. Por supuesto, ahora estoy atrapada aquí, pero afortunadamente no me lastimé. Ay, me alegro mucho de que estés bien. Cuando no pudiste llegar al ascensor, yo pensé con certeza que estabas muerta. ¿Ascensor? ¿De qué estás hablando? María ladeó la cabeza, con una expresión de perplejidad en su rostro. James estaba tan confundido como ella. Ni siquiera fue hace tanto tiempo, ¿ya no te acuerdas? María suspiró. James, cariño, ¿te pasó algo después de que nos separamos en ese largo túnel? Quizás me estás confundiendo con otra persona. Siempre fuiste tan olvidadizo. Me pregunto si recuerdas esa vez en el hotel. ¿Apartado? ¿Siempre fui tan olvidadizo? María, ¿qué demonios estás diciendo? Estaba seguro de haber empacado todo, pero olvidaste esa cinta de video. Me pregunto si todavía está ahí. ¿Pero cómo sabes eso? Eso es... James estaba desconcertado. Esos eran recuerdos que pertenecían solo a él y a Mary. Seguramente eso era más que la simple intuición femenina de María. Yo no soy tu Mary. Bien, eres María, ¿no? Puedo ser lo que tú quieras que sea, cariño. De cualquier manera, soy yo. Estoy viva. Soy real, ¿ves? Los pálidos brazos de María surgieron de entre los barrotes y acariciaron la mejilla de James. Las yemas de sus dedos eran suaves, cálidas, tersas y como humo. James estaba paralizado. Oye, sácame de aquí. No puedo hacer nada a través de estos barrotes, y mucho menos hacerte entrar en razón. Sí, lo haré. Quédate donde estás. Por mucho que no quería dejarla ni por un segundo, James se apartó, asegurándole una y otra vez de que volvería por ella. Dejó atrás a María y regresó a las escaleras. Había otra entrada a la celda de María, pero él no tenía idea de cómo llegar a ella en este laberinto. De cualquier manera, tarde o temprano tendría que orientarse en este lugar. En cuanto a derribar la puerta y liberar a María, lo descubriría cuando llegara ahí. $150. Por $150 a la semana hago mi trabajo agotador, en un lugar que apesta a carne quemada y chisporroteante. Es un hedor tan repugnante y bestial como la lujuria de los hombres, con sus amplias sonrisas y risas vulgares. Miran fijamente las faldas del uniforme de camarera, sus miradas recorriendo sus piernas como si quisieran saborearlas, las manos desvergonzadas de los clientes hombres. No importa cuántas veces los golpeé, todavía persisten, agarrándome y acariciando la curva de mis caderas. Antes de darme cuenta, han pasado a manos de mi padre y mi hermano. Es deprimente. Me hace sentir muy miserable. ¿Cuántas veces me he puesto un cuchillo en las muñecas, pero he dudado? Estaba parada en el borde de un tejado, pero no pude saltar. Me tragué un frasco de pastillas para dormir, solo para vomitarlas y volverlas a tomar. Es como comprar una montaña de dulces y obligarme a devorarlos todos, comerlos para vomitarlos y vomitarlos para comer más.
Este ciclo interminable de atracones y purgas podría durar días. Salir es muy problemático. Algunos días simplemente me meto en la cama y nunca salgo. Es tan difícil dormir por la noche que la somnolencia me persigue constantemente. Sin embargo, me quedo completamente quieta en el incómodo silencio, cautelosa por el sonido de pasos que se acercan a la puerta. Esta noche, mientras espero el abuso que recibo todas las noches, mi ansiedad crece hasta convertirse en una desesperación aplastante. No puedo soportar este tipo de pánico. Tengo demasiado miedo para mirarme en el espejo, demasiado miedo para enfrentar esa cosa fea que ya no se parece a mí. No puedo hacer nada. No me importa nada. Solo paso mis días temblando y temiendo la llegada de la noche. Cada día está así de vacío. Con el tiempo los recuerdos empezaron a desaparecer, arrastrados por el flujo vacío del tiempo, pero hay una cosa que he aprendido. Mientras deambulaba por un pueblo desconocido, descubrí que hay alguien más viviendo dentro de mí. Una persona que no es ni hombre ni mujer, que está sana y energética, y sin embargo anhela la muerte. Ya no conozco los límites. ¿Esa persona soy yo? ¿Yo soy esa persona? ¿Quién era yo para empezar? Quiero morir. Quiero morir. Ese es mi único deseo, pero es un deseo que ha resultado difícil de conseguir. Quiero morir, y sin embargo, me veo obligada a seguir viviendo. No quiero ver a nadie. Hombres, mujeres, cualquiera. Esas personas que siempre se entrometen con sus amables palabras no deseadas. Sigue así, puedes hacerlo. Todos te extrañaríamos mucho si ya no estuvieras aquí. Es como tocar una herida abierta. Simplemente no puedo soportar esa actitud amistosa pero completamente falsa. Quiero morir. Nada de lo que puedan decir me hará cambiar de opinión. Para consuelo de ustedes, ninguno estaría dispuesto a tomar mi lugar. Gente irresponsable. Ninguno de ustedes me entiende. Ni siquiera mamá. Ni siquiera el médico de ese hospital lejano me entiende. Después de todo lo que intenté decirle durante el examen, lo único que hizo fue recetarme más medicamentos. Los efectos secundarios fueron una tortura y pronto se volvieron demasiado. Sabía que si empeoraba tendría que admitirlo. ¿Qué querías que hiciera? Es imposible. Todo es imposible. Incluso entonces sabía que ninguno de ellos podría salvarme. Sabía que eventualmente no me quedaría otra opción y ahora sé que solo hay una cosa que puedo hacer. Al menos, eso todavía es posible. Intento suicidarme, pero siempre encuentro el fracaso. Todo es gracias a ellos. Nunca podré olvidar lo que han hecho mi padre y mi hermano. ¡Basta! ¡Deja de mirarme con tus ojos sucios! ¡No me toques, no! Ángela se sentó, sacada de su sueño inquieto por sus propios gritos. Miró ansiosamente alrededor de la habitación. Este lugar se parecía extrañamente a una habitación de la casa de su infancia, pero le disgustó descubrir que las paredes y el piso parecían estar hechos de carne cruda, goteando sangre fresca. En varios lugares había agujeros en las paredes, parecidas a la carne, por donde algo cilíndrico entraba y salía continuamente. Toda el área estaba llena de un olor crudo y desagradable. De repente pudo sentir que alguien se acercaba sigilosamente, arrastrándose por el suelo, jadeando de salvaje excitación. Una figura desnuda se acercó a su cama. Un sonido agudo atravesó la oscuridad cuando algo pasó volando por el rostro de James, rozando su mejilla en el proceso. Sorprendido, James cayó de espaldas al agua poco profunda solo para ver una lanza que sobresalía a unos pocos centímetros de donde había estado parado. Incluso en este lugar sucio que apestaba como una zanja de aguas residuales, ese monstruo todavía lo perseguía incansablemente. La pirámide roja, desde su lugar en el suelo, James disparó a la criatura con su rifle. Con un poder incomparable al de la pistola, entró bala tras bala en el grueso pecho del monstruo hasta que éste también cayó al agua. Sin embargo, no fue una herida normal. Actuando como si las heridas de bala fueran simples rasguños, el monstruo piramidal comenzó a arrastrarse lentamente para ponerse de pie. ¡Mierda! No tenía tiempo para lidiar con este monstruo en este momento. María lo estaba esperando. Se adentró más en el laberinto, levantando agua mientras corría frenéticamente, saltando a una escalera que llamó su atención.
Subió hasta llegar al pasaje en la cima, mirando a su alrededor. Se dio cuenta de que estaba en el punto de partida. Al menos esto fue un poco de buena suerte. ¡No! ¡Basta, papá, por favor! James escuchó un grito resonando por el pasillo. La voz de la mujer parecía provenir de una habitación al final. ¿Podría ser María? Al abrir la puerta, James se encontró en lo que parecía ser la casa de alguien. El lugar estaba organizado como una sala de estar. Incluso había un televisor en un rincón, pero aparte de la tele, todo en la extraña habitación estaba envuelto en carne retorciéndose. ¿Qué hacía una habitación como esta en el subsuelo? Antes de que tuviera tiempo de pensar, James se dio cuenta de la presencia de un monstruo que nunca antes había encontrado. Su figura estaba formada por lo que parecían ser dos cuerpos humanos enredados que cubrían el marco de una cama, con brazos y piernas extendidos a los lados y actuando como los postes de la cama. Con sus improvisadas patas se arrastró lentamente por el suelo. Sin previo aviso se levantó de su posición de 4 patas como un oso que intenta intimidar a su enemigo. La criatura huyó desde sus 2 bocas distorsionadas, emitiendo un grito de advertencia. Se acercó. Su sangre supurada temblaba, intentando aplastar a James bajo el peso de su cuerpo. James rápidamente apuntó con su arma al monstruo, disparando rápidamente con el rifle de acción deslizante. El monstruo cayó al suelo, chillando de agonía antes de quedarse quieto. Ángela estaba agachada en un rincón de la habitación, mirando con el rostro en blanco e inexpresivo. A James no le sorprendió verla en un lugar tan extraño. Después de todo, también se había topado con Eddie aquí. Si realmente no fueran más que productos de un engaño, entonces encontrarlos en cualquier lugar no sería fuera de lo común. O tal vez eran personas reales como James. Gente patética y lamentable que quedó atrapada y a merced de Silent Hill. ¿Estás bien? No estás herida, ¿verdad? James la llamó. De repente su expresión cambió de la apatía a la rabia. Se puso de pie de un salto y comenzó a patear implacablemente al monstruo inmóvil, impulsada por una combinación de odio y tristeza. Justo cuando parecía cansarse, tomó el televisor, lo levantó sobre su cabeza y lo arrojó sobre el cadáver del monstruo. «Ángela, cálmate». «¡No me des órdenes!», Ángela respondió bruscamente. «No estoy tratando de darte órdenes». «Bueno, entonces, ¿qué quieres?» «Ah, claro, estás intentando ser amable conmigo, ¿no? Sé lo que estás haciendo. Siempre es lo mismo. Solo buscas una cosa». «No, no es así. No tienes que mentir. Adelante. Dilo. O podrías simplemente obligarme». Me golpeó como siempre lo hizo. De todos modos, no te importa nadie más. Eres un cerdo asqueroso. Ángela. James dio un paso más y colocó su mano sobre su hombro en un esfuerzo por consolarla. Sin embargo, se encontró con un duro rechazo. ¡No me toques! ¡Me das asco! Ella lo fulminó con la mirada. Sus ojos se llenaron de desprecio y su boca se convirtió en una sonrisa gélida. Hola, James. Dijiste que tu esposa se murió, ¿no? Sí, ella estaba enferma. Ah, ¿de verdad? ¿Estás seguro de que ya no la querías cerca? Apuesto a que encontraste a alguien más, ¿no? Dijo Ángela mientras salía de la habitación, con una risa desdeñosa acompañando sus duras palabras. James observó en silencio mientras ella se deslizaba hacia la oscuridad. Estaba tan ofendido como cabría esperar después de escuchar a alguien insultar a Mary de esa manera. Aún así, parecía que Ángela había tenido malas experiencias en el pasado con los hombres. Incluso si se le ofreciera a protegerla, ella solo se negaría. Luego de que Ángela se fue, James hizo lo mismo, ansioso por apresurarse hacia María. Afortunadamente, el pasillo por el que entró no era lo suficientemente confuso como para ser considerado un laberinto. Revisó todas las puertas a lo largo del camino, buscando en las habitaciones cualquier cosa que pudiera conducirlo a la celda de María. Una habitación parecía ser una morgue, ya que contenía una colección considerable de cuerpos ejecutados. Esta prisión solía ser un campo de prisioneros de guerra, pero aunque siguió en uso, las condiciones no habían mejorado en absoluto. Continuando por un pasillo largo y estrecho, James encontró una puerta de metal, considerando la aparente necesidad de seguridad. Esta puerta debe conducir a una celda. Se asomó a la habitación desde una pequeña ventana. ¡María! James golpeó la puerta alegremente.
Tal vez pueda romper la cerradura con mi rifle. Tales preocupaciones se volvieron inútiles cuando la puerta resultó estar abierta. Abrió la puerta medio esperando una lluvia de besos agradecidos de parte de María, que había estado atrapada aquí durante tanto tiempo, pero no recibió una bienvenida tan cálida. ¿María? Al entrar a la celda, James miró a su alrededor y un ceño de preocupación apareció en su rostro. Algo no estaba bien. Un leve olor flotaba sobre la habitación. ¿Era sangre? María estaba acostada en una cama pequeña, su blusa y el colchón empapados de rojo. La mancha se extendió por su pecho, prueba de que había vomitado una gran cantidad de sangre. James corrió hacia María, arrodillándose junto a su cama. ¡María! ¡María! Incluso mientras la sacudía ligeramente, desesperado por cualquier tipo de respuesta, estaba claro de que ella ya estaba muerta. Yo no lo entiendo. ¿Cómo pudo suceder esto? Una vez más, María estaba perdida, solo que esta vez estaba realmente muerta. El dolor golpeó a James como un cuchillo en el corazón. Mary. La visión del rostro familiar pero sin vida de María le hizo recordar el nombre de su difunta esposa. Era como antes. Cuando Mary murió, yo... Recuerdos opresivos se arremolinaban en su mente, recuerdos caóticos, vagos, oscuros. Lentamente James se puso de pie, sintiéndose poco más que la cáscara vacía de un alma. Miró vacíamente el cuerpo sin vida de María. Tras una inspección más cercana notó un agujero en su pecho que parecía ser una herida de bala. Esta no fue una muerte accidental y ciertamente no murió de una enfermedad, pero entonces, ¿quién mató a María? ¿Quién tendría un motivo para matarla a tiros? No pasó mucho tiempo para llegar a una conclusión. De hecho, apenas requirió pensar en ello. Además de James, solo había 2 personas deambulando por el laberinto de la antigua prisión, Angela y Eddie. Eddie era el único que tenía un arma. ¿Pero fue él? ¿Realmente podría haber hecho esto? Matar a una persona es tan fácil. Eddie lo había dicho él mismo, y también con esa espeluznante sonrisa en su rostro. Simplemente les pones el arma en la cabeza y ¡pum! ¿Quién aparte de un asesino enfermizo diría tal cosa? ¿No dijo también algo antes sobre ser perseguido por la policía? James salió de la celda para buscar a Eddie. No era consciente de ningún deseo de vengar la muerte de María, ni albergaba ningún odio hacia Eddie. Solo quería saber por qué. ¿Por qué había matado a María? ¿Por qué la imagen de Eddie se superponía a la de él mismo en su mente? ¿Dónde estoy? El pasillo daba a un gran espacio abierto. El suelo bajo sus pies se sentía firme, pero era poco probable que hubiera salido del laberinto para terminar al aire libre. Al brillar alrededor del halo de luz de su linterna, confirmó la presencia de 4 paredes que rodeaban el espacio. Lo único que la luz pudo encontrar fue un gran grupo de piedras que se elevaban de la tierra. Todas eran lápidas. El lugar que le esperaba al final del sinuoso laberinto era un cementerio. Cautivos de la guerra civil, prisioneros ejecutados e innumerables personas más debieron haber sido enterradas en este lugar. Una tumba tenía un nombre familiar, Walter Sullivan. El nombre que apareció en el antiguo artículo del periódico sobre el contenedor de basura de los apartamentos Woodside. James se sentía extrañamente atraído por eso, pero por alguna razón le hacía sentir como si alguien estuviera tanteando dentro de su cabeza. Mientras pensaba en estas cosas extrañas, James miró a su alrededor y vio más nombres grabados en piedra. Casi se queda helado del shock cuando se topó con otros 2 nombres familiares, Eddie Dombrowski y Angela Orozco. A estas alturas, alguien todavía podría afirmar que se trató de una coincidencia. Sin embargo, había un nombre más, James Sunderland. Las 3 lápidas iban acompañadas de los enormes agujeros de 3 tumbas abiertas. Se sentaron en silencio como las bocas de bestias hambrientas esperando tragarse a los muertos, Eddie, Angela y James. Quizás esta era la idea que Eddie tenía de una broma. Seguramente alguien tan perturbado como él encontraría divertido algo tan morboso como esto. Quizás esto fuera una prueba de sus intenciones de matar a todos, incluido él mismo. O tal vez simplemente se estaba divirtiendo acosando a todos. Pero si alguna de esas ideas fuera cierta, ¿por qué no le hizo una tumba a María? ¿Qué acaso no la mató? La tumba de James parecía diferente a las otras 2. Cuando la enfocó con la luz, pudo ver que su agujero era bastante más profundo que los demás. ¿Conducía a otro lugar? Quizás solo conducía a la tierra de los muertos. James entró en su propia tumba.
El camino desde la tumba no conducía a otro laberinto, sino a un pasillo recto. Pronto James llegó a una pesada puerta de hierro. En el momento en que cruzó la puerta, su cuerpo fue envuelto por un repentino escalofrío que hizo que su aliento se volviera blanco. La habitación era un congelador, iluminado por pálidas luces fluorescentes. James había encontrado a la persona que buscaba. «Eddie, ¿qué estás haciendo aquí?», gritó James, sosteniendo su rifle casualmente, pero listo para usarlo en cualquier momento. «¿Cómo se ve?», Eddie sonrió. «Él siempre me está molestando. Gordo y repugnante pedazo de mierda. Me pones enfermo. No te atrevas a mostrar tu fea cara por aquí». La expresión del rostro de Eddie se convirtió en una sonrisa oscura y retorcida. «Tal vez tenían razón. Quizás no sea más que un pedazo de mierda, gordo y asqueroso. Pero ¿saben qué? No importa si eres inteligente, bueno en los deportes, bonito o feo. Todo es lo mismo una vez que estás muerto. De ahora en adelante, si alguien se burla de mí, lo mataré. Al menos un cadáver es más inútil que yo». Estaba actuando aún más loco que antes en la cafetería. «Sí, Eddie, lo que tú digas», James asintió dócilmente, tratando de no enojarlo. Sin embargo, esto solo sirvió para provocar aún más a Eddie. «Lo sabía. Tú también. Tú también eres como ellos, James». Eddie, yo no quise decir nada. «No te molestes. Entiendo. Te has estado riendo de mí todo el tiempo, ¿no? Desde que nos conocimos por primera vez. Te mataré, James». Antes de que Eddie pudiera presionar el gatillo, James disparó su rifle y falló deliberadamente. Su amenaza tuvo éxito y Eddie se giró para huir a una habitación contigua. Sin embargo, James no lo siguió de inmediato. Tenía curiosidad por saber qué provocó que Eddie se enojara, pero lo que James realmente quería saber era si realmente mató o no a María. Dada la situación, no era probable que obtuviera una respuesta directa a ninguna de esas preguntas, especialmente porque la ira de Eddie ahora se centraba en él. Si James cruzaba esas puertas, no había duda de que solo uno de los dos saldría con vida. Loco o no, Eddie todavía era un ser humano. No era lo mismo que lidiar con otro monstruo, pero aún así, ¿a dónde más podría ir? No podía trepar por el agujero de regreso al cementerio. Solo podía seguir adelante y cumplir su destino de reunirse con María. Todavía un poco inseguro, pero preparado para lo peor, abrió la puerta. La habitación a la que Eddie había escapado era un almacén espacioso y refrigerado. Muchos trozos de carne descuartizados colgaban por toda la cámara, suspendidos del techo mediante ganchos esmerilados. «¿Sabes lo que te provoca, James?». La voz de Eddie llegó desde el interior de la habitación. Estaba escondido en alguna parte. «¿Cuando te odian? ¿Te molestan? ¿Te escupen? ¿Tienes alguna idea de cómo me siento? Por eso me escapé después de matar al maldito perro. Huyo como una niña asustada. Sí, maté a ese perro. Fue divertido. Luego vino detrás de mí. Y yo también le disparé justo en la pierna. Él lloró más que el perro». Un disparo resonó en el almacén, acompañado por el sonido cercano de carne salpicando. Eddie habló de nuevo. «Va a tener dificultades para jugar fútbol con lo que le queda de esa rodilla». «Ya basta, Eddie». James gritó desde su escondite detrás de un trozo de carne. «¿Qué te hace pensar que puedes empezar a matar gente solo porque te apetece?». «Ay, no te hagas el santo conmigo, James. Este pueblo también te llamó. Tú y yo somos iguales. Somos el tipo de escoria que ni siquiera puede enfrentarse a la gente buena». Se realizaron 2 disparos más. «Ahora vámonos de fiesta», Eddie gritó con una voz llena de alegría cruel. Su risa loca resonó por todo el almacén cuando comenzó a disparar rápidamente. Los disparos parecían ser aleatorios, pero definitivamente estaban dirigidos a James. Eddie sabía dónde se escondía. Realmente estaba tratando de matarlo. «Maldita sea, ¿desde dónde está disparando?». James quedó atrapado por las balas, con solo un escudo de carne entre él y una muerte segura. El trozo de carne tembló bajo la lluvia de balas hasta que fue arrancado de su gancho y cayó al suelo, dejando a James indefenso. De repente, los disparos cesaron. La habitación quedó inquietantemente en silencio, salvo por los crujidos de la carne al balancearse. Esta era su oportunidad.
Su oponente probablemente estaba recargando. Sin perder ni un segundo más, James corrió hacia la entrada del almacén refrigerado, planeando retirarse a la habitación anterior y bloquear la puerta de alguna manera. No quería quedarse el tiempo suficiente para que lo mataran, y sabía que no sería capaz de dispararle a un ser humano tan resueltamente como lo haría con un monstruo. ¡Quieto! James se detuvo en seco ante el sonido de la voz autoritaria. Mientras no estaba prestando atención, Eddie se había acercado sigilosamente a él y ahora estaba parado a solo unos pasos de distancia. Te quedaste congelado. ¿Entiendes? Porque estamos en un congelador, hombre. Eso es gracioso. Dijo Eddie entre ataques de risa infantil. ¿Entonces te arrepientes de haberte burlado de mí ahora? ¿Lo sientes siquiera? ¿Qué tal si te pones de rodillas y suplicas por tu vida, Como siempre lo hice yo. ¿Por qué no te disculpas? Deberías estar lamiendo el maldito suelo y suplicando clemencia. ¿Qué no te da vergüenza? Eddie estaba sollozando ahora. Las lágrimas corrían por su rostro sonriente. ¡Muere! Presionó el gatillo con el dedo. James contraatacó, disparando su rifle por reflejo. Si iba a morir de todos modos, al menos podría tener este último acto de venganza. Un solo disparo resonó en el almacén helado. Eddie fue quien debería haber disparado primero. Sin embargo, se desplomó, cayendo entre las gotas de sangre que se esparcieron por el suelo. ¿Eddie? James miró hacia abajo, demasiado aturdido para moverse. ¿Realmente le disparé? ¡Ay, maldita sea! ¡Eso duele! Eddie gimió. Estaba vivo, pero apenas. ¡Ay, la cagué! Tú ganas, supongo. James corrió a su lado. Solo espera, ¿de acuerdo? Conseguiré ayuda, lo prometo. No, está bien, James. No hay forma de salvarme. ¿Podrías simplemente acabar conmigo? No puedo hacerlo yo mismo. Ya no tengo balas. ¿Quieres decir que realmente quieres morir? ¿Qué importa? De todos modos, todos estamos como muertos. Tú también lo viste. Esas tumbas. Ese es nuestro destino. ¿Es por eso que mataste a María? ¿María? ¿Quién es María? No lo sé, pero... Mátame ya. Date prisa. Me duele. La conciencia de Eddie se estaba desvaneciendo rápidamente y con ella desapareció el dolor. Él sonrió, finalmente quedó libre. Ya no tenía que huir. Vaya vida de mierda que era la suya. Lo único que siempre quiso fue comer algo delicioso o ver algo divertido en la televisión. Eso era todo, pero nadie lo dejaba en paz. Sucio, desagradable. No le importaba que las chicas no le dedicaran su momento del día. Gordo, estúpido, escoria. Era el acoso constante lo que no podía soportar. Especialmente él. Ese bastardo de la escuela. Durante toda la secundaria se divirtió torturándome en cualquier oportunidad que tuvo. Incluso después de graduarme, él no me dejaba en paz. Entonces yo... De la nada se reunió una jauría de perros. Los perros grandes, con sus colmillos cubiertos de saliva al descubierto, rodearon a Eddie en sus últimos momentos. Las horribles figuras desgarraron su estómago, arrancándole los intestinos mientras gruñían ferozmente. Todos eran iguales al perro que mató en su ciudad natal. Tomó el rifle de su padre, le disparó en la pierna al hombre que le había causado tanto sufrimiento, y luego mató a su perro, por si acaso. Y ahora aquí estaban, como si hubieran estado aquí en Silent Hill todo el tiempo, esperando simplemente para tenderle una emboscada. Un perro se convirtió en 4, todavía guardando rencor por su injusta muerte, persiguiendo a Eddie donde quiera que fuera. De él surgieron para desgarrar su carne y despedazarlo, incluso ahora, tan tarde en el juego. Perro estúpido. ¿Vuelves a morderme ahora, después de todo este tiempo? Eddie se rió, con una sonrisa despreocupada en su rostro. Murió. Después de presenciar los últimos momentos de Eddie, James se puso de pie. Se miró sus manos, estaban cubiertas de sangre. Estas manos estaban empapadas en la sangre invisible del pecado. Yo maté a un ser humano.
Su cuerpo tembló, su mente se congeló. Yo maté